afortunadamente se pudo establecer la conexión y Sí, nada, saludarte por nuevamente, agradecerte por la predisposición de acompañarnos esta noche y nada, e invitarte a que nos cuentes un poquito de tu vida, que pases una gran entrevista y que te vayas contento de la misma. gracias a ustedes, la verdad es un completo privilegio, un honor. La gente también se va a ir sumando, estar acá en su medio, con gente amiga. Creo que todas las personas del medio, de una u otra forma, establecemos lazos de amistad, lazos de compañerismo. Así es que es un verdadero privilegio para mí estar junto a ustedes, junto a ti, Andrés, junto a tu prestigioso medio. Esperamos sí pasar un rato ameno y que sobre todo la gente se pueda entretener y pasar una buena charla también. Perfecto, Teo. La verdad que contento de tenerte esta noche. Desde que te comentaba de la entrevista, te decía por interno a qué nos íbamos a ir. Una entrevista un poco más distendida. Siempre la gente, Sí, en este de caso, viernes, te ¿no? ve. Sí, en este caso te ve en la televisión, ya sea en Ecuavisa o en DirecTV, pero lo que tratamos de hacer es conocer qué hay más allá de la gente que está en los medios, así que es lo que tratamos de hacer esta noche contigo. Perfecto. Permíteme comenzar, Teo, con el primer segmento que tengo acá en Guerrabona, que se llama Un Minuto de Fama. Te cuento cómo se lleva este Perfecto. segmento. Vamos. Tú le cuentas a la gente en un minuto lo que tú desees de tu vida, no sé si quieres de redes sociales, estado civil, números, si es que te animas por ahí, todo lo que le quieras contar a la gente en un minuto. Vamos, empezamos ya. Claro que sí, te tomo el tiempo. A ver, vamos. Bueno, soy Teo Pozo, hago periodismo deportivo desde hace más de una década ya. Vamos para los 11 o 12 años, creo que es mi vida desde siempre. Jamás pensé que iba a ser mi modo de subsistencia hasta la fecha, pero miren cómo son las cosas del destino. Vivo realmente haciendo lo que me gusta. Vengo con la gorra de Kimi Raikkonen, que es uno de mis ídolos máximos. Casi siempre es mi amuleto de la suerte. Estoy felizmente casado. Me gusta muchísimo el tema de reunión, tertulia, charla con amigos sobre diferentes temas. Y creo que soy un tipo bastante sencillo al que le gusta también comer muchísimo. Me gustan un montón de comidas. Me quedo tal vez con una parrillada, un asado entre amigos, un buen vino, una cerveza y las cosas simples de la vida. No sé si ya está ahí el minuto o puedo extenderme más. Un minuto completito. Perfecto. Ya nos vamos a ir extendiendo un poquito en todos esos gustos que nos vas comentando. Bueno, Teo, perfectamente arrancamos con la entrevista, entonces me voy a tu infancia, que quiero comenzar desde ahí, desde saber qué es lo que más recuerdas de tu niñez, de lo que compartías con tu familia, con tus padres, no sé si tendrás hermanos o no, pero bueno, todo lo que tú recuerdes de tu niñez nos lo comentas de ahora acá en Derrabona. Sí, gracias, querido Andrés. Bueno, la verdad es que sí, yo soy el mayor de tres hermanos. Tengo un hermano que es el segundo y mi hermana la tercera. Eh, Creo que tuve una infancia bastante feliz junto a mis padres, sobre todo muy cercano a mis abuelitos paternos en este caso. Vivimos muchísimo tiempo en la misma casa, ¿no? Dividida por departamentos, así es que siempre los tuvimos muy cerquita. Un dato curioso es que nosotros a mis abuelitos les decimos papío y mamía. Hasta el día de hoy, siempre hemos sido muy unidos. De hecho, hoy mi abuelito está cumpliendo 81 años, justo hoy es la fecha de su cumpleaños, y en Mandamos un rato un gran más saludo. sí, un abrazo para él. En un rato más estaremos haciendo la telefiesta, ¿no? Para que ahora virtualmente pueda él soplar las velas. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, siempre rodeado a los deportes, a las actividades deportivas. Me acuerdo que en el jardín de infantes era arquero y mi padre me compraba todos los accesorios, guantes, rodilleras, buzo, era el arquero titular del paralelo de mi jardín de infantes. Recuerdo claramente que perdimos una final ante el primer grado.
y yo lloraba desconsolado y es la primera imagen futbolera que tengo de lo más puro del deporte, con los padres de familia del otro equipo intentando consolarme porque no había poder humano que me calme las lágrimas, con mi padre o en los brazos de mi padre. Y desde ahí empieza, creo, un idilio muy grande con esto del fútbol y también con todas las disciplinas deportivas, siempre yendo al estadio. En esa época muy seguidor, muy hincha del Nacional, toda mi niñez, con mi padre también, hincha del Nacional, por supuesto, así es que yendo al Estadio Olímpico Atahualpa en su mayoría, pero también yendo al Estadio de Aucas, después muchísimo cuando se inauguró el Estadio de Liga, el Rodrigo Paz, Casa Blanca todavía en ese entonces, y mi infancia se desarrolló entre el fútbol, entre los deportes, entre la escuela, estudié la escuela y el colegio en el Spellman de Quito, y hay un dato también muy característico después en mi adolescencia, podría ser 10, 11 años, yo jugué fútbol durante toda mi adolescencia, hice formativas en el Nacional muchísimos años, luego estuve en la última parte en el Quito, también jugué en Espoli, incursioné en alguna selección de Pichincha también. En el Espoli llegué hasta con Homero Mistral Valencia hasta la categoría de reserva, me parece sub-20, y no pude llegar a primera obviamente porque me faltaron condiciones, eso está más que claro, pero fue el gran sueño de mi vida, fue ese, ¿no? Y qué bueno que ahora de una u otra manera pueda estar involucrado en los deportes, en el fútbol, muy cerquita de lo que ha sido mi entorno, sobre todo, para cerrar y no extenderme tanto, para hacerlo más interactivo. Recuerdo que siempre, desde muy pequeño, sabía que me gustaba muchísimo el periodismo deportivo. De hecho, en las clases que no me interesaban, que era la gran mayoría, física, química, matemáticas, geometría, todas las ciencias exactas, no estaban muy emparentadas conmigo, sí, la literatura, todos los estudios socioeconómicos o sociales, más bien eso me llamaba mucho la atención, pero en estas clases yo siempre escuchaba en ese momento con Walkman, con radio a pilas, siempre escuchaba dos radios que te hablo de los 2000, inicios de los 2000, un poco más tal vez, 2000 hasta el 2006, eran las únicas radios que estaban acá en Quito, que eran la red y 9 emisoras central, entonces yo las tenía programadas ahí, la una se iba a la pausa, me iba con la otra, y pasaba siempre escuchando eso, entonces decía, capaz mi sueño también es hablar un minuto en radio y con eso seré feliz. Creo que todos los periodistas deportivos de esa época, porque ahora es diferente la dinámica, pero de esa época me parece que la escuela era la radio y así empezamos también en esto con el gusto a la radio, muy pegados siempre y ya nos tenemos acá ahora cumpliendo una profesión que también es vocación y que también ha ido construyendo y alcanzando metas y sueños, Andrés. Perfecto, Teo. La verdad que gran resumen de tu niñez. Y antes de meterme a la parte de que nos contabas de que pasaste por formativas, por divisiones menores de equipos como el Nacional, como Espoli, me voy a tu gusto por ir a los estadios. No sé si en algún momento tuviste alguna locura en tu, no sé, ya en tu juventud un poco más, de, no sé, no ir a una clase o no ir a una reunión con tal de ir a un partido. Sí, muchísimas de esas, ¿no? Sobre todo en las materias que te decía, en las que no me parecían tan atractivas, se hacía de todo, ¿no? Por darse una escapada. Una vez recuerdo que, no sé si alguna vez les conté incluso a mis papás, ojo, nosotros con mi hermano íbamos en un bus del colegio que nos recogía en la esquina de mi casa y bajaba por Guápulo a Cumbayá en el bus, porque nuestro colegio, el Spellman, es en Cumbayá, entonces el bus llegaba, bajaban todos los alumnos y nuevamente volvía al perímetro urbano de Quito. Entonces, en varias oportunidades yo lo que hacía era mi colación, los dólares que me daban mis papás o la colación a veces en sándwiches, en comida, jugos. Yo lo que hacía era le daba al chofer eso para que
de manera escondida él me lleve nuevamente a Quito. Entonces nunca me bajaba al colegio, ¿no? Nunca lo hagan, eso sí, no es recomendable, pero sí, me iba sobre todo en partidos internacionales. O recuerdo mucho que me iba a jugar fútbol en la Carolina. Había antes, no sé si recuerdes tú, si eres de la época, había canchas de tierra en lugar de las canchas Ah, sintéticas que hay hoy. Y eran unos partidos en la mañana, pero a muertes. Se apostaba la vida. Se apostaba, creo, $1 por jugador. Es decir, tú tenías que pagarle a otro jugador $1 y así el resto del equipo. Pero había unos partidazos y pasábamos gran parte de la mañana fugados, ¿no? Como decimos acá en Quito. Y a la hora, yo calculaba la hora de regreso del bus que iba a mi casa, o calculaba ya de largo como me iba a entrenar, me iba directo al entrenamiento, a Tumbaco y regresaba en la noche. Cosas que uno hace, sí, por la pelota, por su pasión o vocación. Fui a muchos partidos también completamente solo. Justo las fugas de estas que te decía también, yo estaba muy conectado a las radios y generalmente las radios que hacen regalan entradas para la gente. claro. Entonces, habían preguntas y yo como era un tipo tan futbolero que pasaba conectado, en esa época no había tanto internet como ahora. Yo me acuerdo que en mi casa sí teníamos una computadora que la usábamos con mis hermanos para hacer los deberes, pero no es que pasabas conectado todo el día. La fuente de comunicación era la radio, entonces me gané una cantidad enorme de entradas para ir al estadio. Iba a retirar mi entrada solo, me iba al estadio. Entonces sí era algo medio loco que, por ejemplo, ahora no sé si lo recomendaría que se haga, ¿no, Andrés? Seguramente que en las radios ya te conocían de tantas entradas que te regalaban, ¿no? Sí, seguramente que sí, incluso me cambiaba a veces del nombre, daba el apellido de mi mamá. Sí, hacía un montón de cosas por ir a la general, que era una pasión bastante grande. No soy tampoco de estar cantando ni alentando. Me gustaba más ver los partidos, analizarlos, vivirlos, sentirlos como hincha, sí. No tanto de cantar o de saltar, pero sí de estar, obviamente, en el estadio. Incluso te comento que tenía yo un pensamiento que a veces lo tengo hasta hoy. Es como, no sé si llamarlo cábala, pero es mi idea, la que me he formado siempre. Y es que si yo no estaba en el estadio, Ah, mi equipo no ganaba. Entonces, cada vez que yo no iba y se daba un resultado negativo, sobre todo con el Nacional, yo me sentía tan culpable porque sabía que estando en el estadio capaz del resultado era otro, cosas que solo un gran futbolero podría entender, estimado Andrés. claro que sí, te entiendo completamente, Teo. Bueno, ahora sí, ya entrando en la parte de las divisiones menores, no sé si es una constante, pero la verdad es que he conversado con varios colegas tuyos acá igual y también internacional, te cuento por ahí, Diego Melo, Edu Andino pasaron por Gran aquí hace jugador. unos días, Edu también, un central, exactamente. pero no sé si jugó siempre de central Edu, pero en Olmedo la verdad es que llegó lejos. Exactamente, y también por ahí Emiliano Pinzón me comentaban, entre los tres y un poco y otro poco de nombres, no sé si hay una constante, y ahora te sumas tú, de que todos los que han pasado o los que he conversado han querido ser futbolistas y por una u otra razón hoy están en el periodismo deportivo. Entonces, la verdad es que me parece bastante curioso. Entonces, ya en las divisiones menores, no sé, ¿qué es lo que más recuerdas? Por ahí me decías que llegaste a la reserva de Espoli, no sé si llegaste a compartir con jugadores que sí llegaron o de renombre en aquel momento. En Espoli, la verdad, como se entrenaba en la escuela de Puzuquí, en la escuela de policía, había una sola cancha, entonces había que esperar el turno, ¿no? La primera entrenaba en la mañana y usualmente me parece que hasta la 18 en algún momento también, la 20. Lo tuve a Sixto Bisuete ahí, mira, como entrenador, que llevó a la selección, trascendió muchísimo, era una muy buena persona, Sixto, y un formador nato. Eh, no es que se me quede tanto en esa época de Espoli. A ver, lo recuerdo que estaba en sus últimos años de fútbol Jacinto Espinosa, por ejemplo,
en el equipo de primera. ¿Quién es otro que se me viene a la mente? Miguel Bravo, que ahora es técnico de las formativas de liga, no sé si seguirá ahí, pero es amigo de un compañero de universidad también que jugaba en Espoli, José Bravo, y otros grandes amigos. Pero creo que lo mejor en cuanto a recuerdos los pasé en el Nacional por la calidad de jugadores que había y por la oportunidad que tuvimos de compartir con muchísimos de ellos y que sí llegaron. Por ejemplo, lo teníamos a Antonio Valencia, eh, no entrenando en nuestra misma categoría, obviamente, pero él llegó muy jovencito y era muy, muy delgado. Recuerdo claramente, él vivía ahí en Tumbaco, digamos, en la concentración del Nacional. Él todavía residía ahí. Y llega el profe Célico cuando yo tenía 15 años del Nacional. Lo contrató el equipo para que sea el director de todas las formativas del equipo. Entonces llegó una verdadera revolución al plantel. Se cambiaron todos los métodos de entrenamiento. Y él formó un equipo élite de todas las categorías, desde la 12 hasta la 18 o hasta la sub-20. Entonces los mejores de cada categoría integraban el equipo élite del Nacional, que se fue a hacer una gira de partidos amistosos por todo el país e incluso me parece que un par en el extranjero. Obviamente yo no estuve ahí en el equipo élite, pero estábamos muy cerquita. Te quiero decir que con la llegada del profe Célico, las categorías formativas se integraron mucho más y sabíamos los jugadores que integraban cada división. Entonces ahí lo teníamos muy cerquita a Antonio Valencia, a Pedro Quiñones, que ya tenían unas condiciones tremendas, al mismo Chucho Benítez, que era un jugadorazo, y con el Chucho también hago un paréntesis para contarte que él estudió en el Spellman, estudió 3 años en nuestro colegio, y debe ser hasta ahora el jugador que más goles ha marcado en un intercolegial. Recuerdo que jugamos contra un colegio, no recuerdo, Pichincha me parece, no Electrónico Pichincha, sino algún otro derivado de Pichincha, y ganamos como 35-0. De esos 35, el Chucho debe haber marcado fácil, pero fácil, más de 22 goles. Era impresionante y eso te prometo que debe estar registrado en la asociación de Pichincha o en algún tema de registro, porque fue impresionante cómo él solito ganaba todos los partidos. Ese equipo llegó a quedar campeón también. Y lo tuvimos muy cerquita al Chucho, claro, luego, como te digo, en el Nacional, y ahí también con muchísimos jugadores. Recuerdo que Juan Carlos Urbano, que estaba en el equipo de primera, porque viajábamos, además, mira lo grande que era el Nacional en esa época, a las formativas nosotros para ir a Guayaquil o a otras ciudades, viajábamos en avión. Te hablo de categoría sub-13, sub-14, sub-15. Entonces, Juan Carlos Urbano, nosotros usualmente salíamos del entrenamiento. A mi padre tampoco le gustaba mucho que yo regrese como hacían los demás. Regresábamos así, nos subíamos jalando dedo, nos subíamos a la primera camioneta que llegaba y que paraba, obviamente, y arriba, igual por Guápulo. A mí me convenía más por Guápulo, pero si es que se iba por el otro lado, que era un poco más lejos, podía tomar la ecovía e iba a mi casa en el sector de la Floresta, de la Vicentina. Pero por Guápulo me quedaba espectacular. Entonces, en algunas oportunidades que jalábamos dedo, Juan Carlos Urbano, que era el capitán del equipo, era el referente, el símbolo, el casi dios del Nacional, nunca voy a olvidar que él se paró con su vehículo y nos subió a otro amigo y a mí, sin decirnos nada, sino nos vio: suban muchachos, los llevo, y nos iba dando consejos de cómo era la vida de un futbolista en esa época. Así es que me parece que lo mejor de mi, no sé si llamar la carrera futbolística, sino de mi pasatiempo futbolístico, lo viví ahí, sí, como te digo, y con Antonio Valencia ahí en esa imagen, siempre sentado viendo los entrenamientos de otras categorías, pero además siempre preparándose antes de su primera venta al Villarreal. Es un recuerdo imborrable que uno tiene a esta altura de la vida, ¿no? Una cosa que no se compara con absolutamente nada.
haber visto todo el crecimiento y hasta dónde llegó el Toño, Andrés. Perfecto, la verdad que sin número de recuerdos que te trae ese momento y la verdad es que uno se pone a imaginar, ¿no? Cómo pasaste todos esos momentos. Bueno, Teo, ya lamentablemente no se dio el llegar a ser futbolista, pero sí se dio la oportunidad de mantenerte ligado al fútbol y a los deportes. ¿Y en qué momento decides ya inclinarte por el periodismo deportivo y hacer de eso tu carrera y tu profesión? A ver, yo recuerdo que todavía estaba jugando, jugaba fútbol, pasaba por el quinto curso del colegio y en el quinto curso tú sabes que hay las típicas pruebas de estas vocacionales para ir definiendo tu perfil profesional. Entonces, en mi colegio, bueno, al menos era así. Te iban tomando el departamento de orientación y bienestar estudiantil, se llamaba, me acuerdo, TOBE. Entonces te iban llamando uno por uno, la psicóloga, para observar tu perfil y que en ese momento elijas tal vez una especialización, más allá de que el bachillerato era en ciencias y te daban eh, absolutamente todas las materias, pero en el último de bachillerato, en sexto curso, me parece que tenías que elegir alguna especialización determinada para que te refuercen eso. Entonces, yo no quise asistir a esa charla porque ya sabía que de alguna u otra manera siempre iba a estar vinculado al fútbol, no como jugador, pero me hubiera encantado, por ejemplo, ser preparador físico o profesor de educación física. Siempre estaba relacionado con ese tema. Mi vocación y mi padre me consultó, me dijo, ¿has pensado? Porque a él también le llegaban comunicaciones del colegio, ¿qué perfil quieres? Entonces yo le dije, verás, mi sueño más grande es ser periodista deportivo, pero no sé si se llega a dar porque es muy complicado. Yo ya sabía que los elegidos iban a ser muy pocos, ¿no? Entonces dije, capaz de 100 llega uno, y también estaba en ese último momento, en esa etapa del fútbol en la que o llegas o eres uno más si es que vas a llegar a primera o te retiras, porque la edad ya se te viene encima también, y si no debutas hasta que tienes 20 años ya se te pasó el tren, o es de estar buscando oportunidades en el ascenso, en la Serie B, en segunda categoría. Entonces, eso también lo había tenido claro con mi padre, que si llegaba en algún momento de la vida e iba a ser uno más, ¿para qué? Me dedicaba simplemente a otra cosa. Entonces, yo recuerdo que iba a las prácticas de Espoli, te digo ya en esa última etapa, con el equipo en el que estaba, y me quedaba haciendo entrevistas porque había ingresado a una radio que se llama Positiva, que hasta ahora me parece que está al aire en AM. Había podido ingresar a ser, sin haber empezado mis estudios universitarios, fíjate tú, o sea, en la última etapa de colegio había empezado a hacer, no sé si pasantías desde el término, pero sí quería conocer un poco más de ese mundo, y me dieron la oportunidad de ingresar, a moverme, a ver cómo era el tema. Entonces, sí, recuerdo claramente que yo iba a los entrenamientos, pero de paso también aprovechaba para hacer notas. Desde ese momento ya sabía que cuando estaba haciendo entrevistas, que me gustaba ese mundo y que si se abría una puerta, capaz me podía quedar ahí. Pero siempre tomándolo como un pasatiempo y no como una carrera formal, no sé si me explico. Es decir, siempre teniendo otra alternativa. Tal es así que yo a la Universidad de las Américas, donde ingreso a estudiar, ingreso a estudiar publicidad. Mira tú, estudié publicidad porque en realidad nunca pensé que me iba a dedicar a esto como lo he hecho hasta ahora. Entonces así más o menos se va desarrollando la historia. Claro que hasta el día de hoy he ejercido muy poco la publicidad, tal vez será en temas contados, muy puntuales, con cosas determinadas, pero sin duda el periodismo es el que ha marcado mi vida y ha sido la profesión que elegí. Perfecto, Teo. Hago un paréntesis porque te saluda Víctor Loor y Brian Naula, que es uno de los integrantes igual de Rabón, y te pregunta nuevamente por la gorra que ya nos explicaste en un inicio, que Sí. el símbolo de la gorra.
Sí, ya lo explicaba. Gracias a Víctor, gracias a Brian también. Sí, aunque se sorprende el señor Lor, que también lo veía por ahí, jugamos fútbol en algún momento. Sí, no lo cuento mucho porque tampoco es de tanta trascendencia, pero sí, movíamos la pelota y la gorra es por mi gran ídolo, que es Kimi Raikkonen, ¿no? Y está en Alfa Romeo. Miren, está el número 7 de Kimi. Así es que es mi amuleto, como Andrés me dijo que me exponga tal cual soy, por eso me puse hoy la gorra de Kimi para que todo el mundo conozca. Y también si es que me siguen en alguna que otra historia, o casi gran parte de mis historias también se dedican a Kimi Raikkonen. Y justamente te va a servir el amuleto esta noche porque hay una sorpresa al final, ¿eh? Te voy adelantando de paso. Ah, muchas gracias. Qué genial. Perfecto, Teo. Bueno, ya para ir un poquito acercándonos a la profesión que ya las estás ejerciendo ahora, que es el periodismo deportivo, no sé, me voy a los recuerdos igual. Tú sabes que al periodista deportivo le marcan un montón de cosas, ya sea en un viaje, en una cobertura, en una entrevista. Entonces, ¿qué es lo más bonito o el recuerdo que tienes siempre en mente de todo esto del periodismo deportivo? Un momento, ¿quieres que elija un momento con el que me quede hasta ahora? Sí, un momento. La verdad es muy trillado porque ya lo he dicho en algunas oportunidades para la gente, ¿no? Que no se sorprenda con alguna respuesta, pero lo viví recientemente, hace pocos meses, y fue la final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Colón. Creo que ese es uno de los mejores días de toda mi vida, mira lo que te digo, por todo lo que se vivió. En realidad le teníamos y le tenemos un cariño y un afecto muy grande a Independiente del Valle porque nos ha hecho vivir, al menos en mi carrera profesional, momentos únicos, inigualables, nos ha sacado lágrimas, nos ha sacado alegrías. También hemos tenido momentos duros como la final perdida en Colombia, en la Copa Libertadores 2016, pero esa final de la Copa Sudamericana, además, eh, creo que fue un tema de coronación a una carrera o de cumplir un objetivo o de graduarse tal vez para mí en transmisiones deportivas, porque primero DirecTV, a quien agradezco muchísimo, es mi casa, nos dio la oportunidad de llevar la final a todo el continente, de formar parte del staff de transmisión para toda Latinoamérica o para toda América, con la transmisión de la previa, el durante, el después, algo que jamás hubiera imaginado vivir. Y con toda la previa, para que la gente se haga una idea, en Asunción estuvimos como una semana en la capital paraguaya y eso era una locura de hinchas de Colón, pero era una locura que nadie se puede imaginar, los ríos de personas en shoppings, en los malls, en los centros comerciales, en los restaurantes, en las avenidas, todos cantando siempre, con el optimismo, pero también con un poco de arrogancia, dice uno. Entonces, vivir eso durante una semana, pero estar convencido de que la sorpresa, ni siquiera la sorpresa, sino la fiesta la iba a poner el equipo ecuatoriano con todos estos condimentos, fue muy hermoso. Y para cerrar esta parte, el partido se estaba acabando y estaba 2-1. Presionaba a Colón, te acordarás, lo metió en un arco Independiente del Valle, y ahí fueron momentos duros también de apretar el puño, de apretar los dientes también para que se termine. Y cuando marca el tercer gol Dájome, después de una carrera espectacular de Alejandro Cabeza, un pase único, y cuando marca el tercer gol, tuve unas ganas de gritar el gol y de correr, pero como nunca en la vida, me tuve que controlar porque estaba al aire. Estaba al aire, yo hice cancha, estaba en campo de juego con mi gran amiga Mayra Oviria, estábamos en cancha, los dos, y nos dividieron para las entrevistas porque hay un protocolo bastante grande de Conmebol. Y yo pensaba que ya esa era una alegría tan grande, pero cuando el árbitro pita, eh,
y todos en la banca salen a festejar y gritan campeón, campeón. La verdad es que me sentí como un jugador más. Por eso dicen que la gloria, el tema de quedar campeón está reservado para pocos o son privilegiados los que pueden dar una vuelta olímpica, porque me sentí un jugador más y esa sensación de ya, se acabó, el equipo es campeón, fue una cosa que no te puedo explicar en palabras, una sensación de alegría, yo sentía que lloraba también, no podía controlarlo y simplemente me metí a la cancha. Yo estaba al aire, pero me metí a la cancha con todos los equipos, con los cables, con el micrófono y me abracé con todos. Me acuerdo que me abracé con Pinos, me abracé con la gente de utilería, con el Gran Junior a quien le mando un abrazo, con el profe. Es decir, era un jugador más, no me pude controlar. Menos mal me di cuenta después revisando la transmisión que no hubo ninguna imagen que me captó, porque seguramente se hubiera hablado de alguna falta de profesionalismo, etcétera. Pero fue una sensación única, espectacular. Luego me di cuenta después de algunos minutos, cuando Michelle me dice, y sigues con el micrófono, Michelle Deller. Le digo, oh, cierto, estoy al aire. Entonces ahí regresé, me salí de la cancha, porque incluso no había cómo invadir la cancha, me podían sacar, quitar la credencial, mandar a la tribuna, y retrocedí algunos metros. Hay muchos momentos únicos, mundiales de fútbol, transmisiones, Libertadores, selección, pero ese momento con esta sensación que no la había sentido nunca, me quedo con esa porque es única por todo lo emotivo que fue Andrés. Perfecto, la verdad que sí, desde afuera lo veíamos como una sensación increíble, no me imagino lo que viviste adentro. Y ahora la otra cara de la moneda, Teo, no sé, alguna entrevista o algún momento, alguna cobertura, la más difícil que te ha tocado o en la que por ahí tuviste alguna dificultad de llevarla a cabo. Sí, han existido muchas de esas coberturas. Me voy a quedar con dos. Me voy a quedar con dos. No recuerdo el año en este momento, pero hubo una ocasión en la que Altín Delgado, nuestro goleador eterno de la selección, lo llevaron detenido al penal García Moreno en San Roque, donde era antes el penal. Entonces, a mí el canal me asigna, no tenía mucho tiempo en el canal, habré tenido meses de llegado a Ecuavisa en este caso, y el canal me asigna que vaya a cubrir esa noticia. Y yo incluso con algo de rebeldía, me acuerdo, porque no entendía por qué se publicaba esa noticia si era algo de la vida privada del team. En todo caso, yo creía que yo no debía cubrir esa noticia, sino la persona de el informativo de Televistazo que cubre la fuente de temas legales, porque eso no era un tema deportivo. Ese era mi pensar, y te soy honesto, en esa época. Entonces recuerdo que íbamos a salir en vivo porque nos había dado la información la policía de que el Team Delgado iba a salir caminando hasta cierto sector. Estábamos solos, ya en exclusiva. Iba a salir hasta cierto sector, la cámara lo iba a captar, yo iba a aparecer informando, él se iba a subir obviamente a un auto que lo estaba esperando y se iba a dirigir, no sé si a algún juzgado o a firmar algún papel, algún documento y luego lo traían de regreso en horas de la tarde. Pero era tanta mi rebeldía hacia la situación que simplemente cuando salió el team y me dan el paso, yo digo, Agustín Delgado ha sido arrestado por problemas personales, ni siquiera detallé, era un juicio de alimentos, me acuerdo, ni siquiera detallé la causa, sino simplemente palabras textuales, el Team Delgado está saliendo de prisión para hacer algún trámite, va a volver en horas de la tarde, pero hay que recordar que el Team Delgado es el máximo goleador de la selección, que nos ha dado varias alegrías, y además es un referente importante. No me acuerdo qué cierre le di o si me permitieron cerrar, pero estoy casi seguro, la señal allá en el centro histórico no era tan buena porque te ponen un monitor chiquito de referencia para que veas lo que sale,
Y creo que me cortaron inmediatamente porque obviamente no estaba informando el hecho que a ellos les interesaba en ese instante o a la colectividad, a la ciudadanía, sino, a ver, no sé si me puse en el papel de defensor del team, creo que no, porque tampoco es el papel que debe tomar un periodista, pero me centré en lo que yo creía que debía aportar, que era el tema deportivo. Después tuve algunos inconvenientes por ese tema, o mi productor me parece que tuvo más inconvenientes que yo y fue llamado la atención, etcétera, etcétera, pero creo que ese momento fue muy, muy, muy complejo y sobre todo porque después el team se acordaba de eso y me concedió varias entrevistas. Me concedió varias entrevistas y se acordaba también del hecho y me decía, usted es amigo. Lo cual no está bien porque no hay que ser amigo de los futbolistas para conseguir determinados criterios de ellos. Pero fue lo que pasó, fue lo que pasó. Y la otra, porque te decía dos momentos, fue la cobertura de Luis Chiriboga cuando él también estaba en su casa y estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Todo este proceso fue bastante complejo también, sobre todo porque estabas informando al país un suceso bastante grave y tenías que empaparte de un montón de documentos para no decir una palabra de más o no decir algo incorrecto, porque en ese momento llegaban también, no sé si amenazas, advertencias o determinados criterios eh, de gente cercana a Chiriboga que te decía, hey, cuidado con lo que dices, con lo que informas. Entonces, sí ese momento también fue muy delicado. Después, por suerte, digo por suerte porque yo no me sentía con la suficiente preparación jurídica para afrontar un caso tan delicado y por suerte me acuerdo que asignaron el tema a una gran periodista en Ecovisa como es Jacqueline Rodas, que ya maneja esa fuente de judicial. Y ella ya se hizo cargo del caso, lo cual, mira, me parecía también que hubiera podido ser tratado el tema de Agustín Delgado. Eh, pero bueno, esas son las coberturas, digamos que las más difíciles, duras de procesar, con varias noches de lectura de documentos, sobre todo lo de Chiriboga, a veces sin entender nada. Me acuerdo que me mandaron, cierto, para cerrar, me acuerdo que me mandaron a un juzgado, algo por el estilo, para sacar una carpeta donde estaba todo el proceso. Y yo como ingenuo no sabía mucho del tema, intenté sacar una foto y casi me llevan hasta detenido porque los policías pensaban que era, no sé, cualquier persona y después me tuve que identificar como periodista y pedir disculpas porque no sabía que no había cómo sacar una foto. Entonces todo lo tenía que memorizar en una libreta de apuntes, lo más importante, no. Fue bastante, bastante complejo, Andrés, ese momento. La verdad es que así como el periodista a veces puede vivir momentos increíbles, ya sea el Independiente del Valle que nos contabas, también a veces vive momentos difíciles como los que nos cuentas ahora. Ahora, Teo, bueno, antes nos decías DirecTV es mi casa, justo me iba a eso. ¿Qué significa para ti tanto DirecTV como Ecuavisa, que son los canales donde te hemos visto, la gente te ve cada noche o cada emisión que tú tienes? ¿Qué significan para ti esos dos canales? Sí, a ver, yo creo que para llegar allá, como te decía antes, se tuvo que pasar un proceso bastante extenso en radio, por lo menos en la época mía, los que ya estamos en los 30 años, eh, tuvimos que atravesar, ¿no? La generación, eh, digamos, la que es desde los 90 para atrás, porque me parece que para adelante los tiempos son otros. Un abrazo para Kevin Verdesoto, que veo que está saludando, es un gran amigo, trabaja en Ecuavisa también, en Estadio, un tipazo, uno de los grandes amigos que me ha regalado la vida. Pero te decía que para llegar a la televisión hay que pasar una escuela muy, muy grande, la que pasé yo en radio. Y me parece que para todas las generaciones jóvenes es muy valioso lo que puedo compartirles. Me parece que hay una gran desesperación, si cabe el término, y lo digo de manera muy respetuosa,
por llegar a la pantalla o por simplemente ser un panelista o ser un crítico o entregar puntos de vista en un panel. Yo creo que la opinión es un género periodístico muy, muy valioso, para la cual también hay que prepararse muchísimo. Pero para empezar en esto sí se necesita, la reportería es completamente esencial para mí, es decir, el ir a canchas, el ir a campo, el estar in situ en el lugar de los hechos, es algo que te va dando muchísimo aprendizaje, eh, es por lo que puedes ir tú construyendo un estilo además periodístico y sobre todo te va enseñando a discernir lo que ocurre en una cobertura para que tú puedas contar lo más importante, trascendental y lo que es noticia en definitiva. Entonces tú tienes diferentes aspectos en este tema del periodismo. Esto lo hago nada más a manera de introducción. Con tantos años en radio, más de 7 me parece, 8 tal vez, en radio uno puede adquirir la experiencia para dar el gran salto al mundo de la televisión, que es algo más diferente, es mucho más riguroso, mucho más formal. Entonces, sí, creo que se necesita formación. Y en mi caso, eh, creo que con conocimiento y sobre todo con investigación se puede demostrar que se puede marcar la diferencia. A eso me quiero referir, porque yo tuve grandes maestros en Radio Positiva, estuve con Patricio Jarrín Hidalgo, un relator de nuestros mayores, ¿no? De toda la vida, incluso también carrera en Ecuavisa, aprendí muchísimo de él para empezar. Después estuve en Radio Área Deportiva, que tengo grandes amigos ahí, gracias a la gentileza de Robin Novoa que me abrió las puertas, pero ahí conozco a Fabián Gallardo, que es uno de mis grandes maestros en el periodismo deportivo, gran amigo hasta el día de hoy, entrañable ser humano y sobre todo formador, incluso cuando tenía que levantar un poco la voz, lo hacía, y recuerdo que Fabián, me estoy olvidando de alguien también en Radio Positiva, del gran abogado Patricio Palau Duarte, otro de mis formadores también entrañables, una gran admiración, respeto hacia él, me enseñó muchísimo. Y ahí es donde doy cierto el primer salto a la televisión, porque estuve en TC algún tiempo, eso no lo he contado mucho, estaba en Radio Positiva, el abogado Palau trabajaba ahí, me llevó a hacer una especie de pasantía y luego un tiempo muy corto también de labores en TC, pero es donde empecé en la televisión. Y después con Fabián, como te decía, él me dio la confianza de ser su comentarista, algo que a mí me parecía un sueño, ¿no? Completo. Yo con 22, 23 años, 24, ponle tú, máximo, yo comentaba con Fabián Gallardo en la radio, entonces yo que lo veía en Gama, me acuerdo, en Los Protagonistas, con Roberto Bonafont, y sientes eso de, Dios mío, ¿quién está al lado mío? Es un completo sueño. Ahí veo que se conectó el profe Célico, puede ser. Sí, Sí, ¿no? el profe Célico. Ya hablamos del profe Célico y en extenso, un abrazo para él. En cambio, él es mi formador en la cancha. Un abrazo para el profe. Pero te decía, Fabián me dio la gran oportunidad de estar junto a él y requiere mucha preparación, investigación, porque Fabián te pregunta cualquier cosa del partido. Estamos en plena transmisión, marcó un gol Ariel Graciani, te pongo un ejemplo. ¿Cuántos goles tiene Ariel Graciani? ¿Cuántos goles le marcó este equipo? ¿Cuántos goles tiene en el campeonato? ¿Cuántos fueron de cabeza? Son datos que Fabián te los consulta para ponerte a prueba a ti. Entonces, imagínate cómo fue en la primera transmisión con él. Uno casi en blanco, con preguntas capciosas, que uno incluso en ese momento pensaba, Dios, este señor hasta me quiere hacer quedar mal. Pero luego comprendí que esa era una escuela
muy elemental. Entonces, después íbamos a los partidos con bibliografía y con datos de este tamaño, ¿no? Para saber absolutamente todo y estar preparado a lo que Fabián quería saber. Algunos datos jamás salieron al aire, pero tenías que estar preparado. Entonces, toda esa rigurosidad hace que tal vez de Coavisa, por ese tema, se haya fijado en mí primero, y luego también DirecTV, que menos mal, también lo puedo decir, no con falsa modestia, pero sí es una victoria interna que uno se la lleva hasta el día de hoy. Me sonaron los teléfonos, es decir, ellos me llamaron, me buscaron, y eso también le da valores, como cuando al jugador, el entrenador lo llama y lo pide para un equipo, porque cree que va a ser útil, porque lo valora. Así se siente también uno, y por suerte, hasta el día de hoy hemos construido carrera ya muchísimo tiempo, casi una década en las dos empresas, y hoy también estamos en radio, en Mundo Deportivo, una radio joven, pero que también intenta consolidarse en el periodismo deportivo ecuatoriano. Así es que más o menos es la historia de cómo llego a estas dos empresas. Y también hay uno que otro tip, si me lo permiten, para la gente que está empezando en esto, en el que también se necesita, sí, suerte, pero sobre todo preparación y la intención de cumplir los sueños y las metas, querido Andrés. No, la verdad que grandes consejos, grandes historias lo que nos cuentas, Teo. Y bueno, para ir entrando en la parte final de la entrevista, conocimos un poquito más de ti. La verdad que genial saber sobre Teo Pozo, más allá de una cámara y de un micrófono. No sé, ¿cuál es el sueño que aún tienes pendiente por cumplir? Si es que hay uno o hay varios, no sé si puedes comentarnos algún sueño u objetivo que tengas aún todavía en mente para cumplir. Sí, por supuesto, todos tenemos sueños y creo que ese es el motor, la motivación para todo ser humano, ¿no? Creo que se conectó Mayita Vázquez también, ¿no? Sí, Me parece que la veo por ahí, es una gran jugadora la de tuvimos fútbol. acá. Sí, sí, acá la tuvieron una entrevista muy interesante. Creo que la pude ver también. Ella está en Boca, ¿no? Sí, Ella está en Boca Juniors. Un abrazo para ella, también una gran jugadora y sobre todo defensora del fútbol femenino. Me permití este paréntesis. Claro que tenemos muchos sueños. A mí, en realidad, si me dices mañana, muchísimas gracias porque el periodismo deportivo se acabó para ti y te tienes que dedicar a cualquier otra actividad, a ser administrador de una empresa, porque el periodismo ya se acabó para ti. No te quiero decir con esto que no me dolería el dejar el periodismo, pero con la historia que te he contado más o menos de lo que atravesé y que uno jamás pensó llegar a donde está, la verdad es que me iría completamente satisfecho, contento con lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Sin embargo, como te decía antes, los sueños son el motor de la vida de las personas. Y tengo un par de sueños pendientes todavía. El uno es estar en una final de una Copa del Mundo, transmitiendo, es decir, ejerciendo la profesión, que sería lo óptimo y lo ideal, pero el simple hecho de estar en una final de un mundial sería también un listón ahí, o la estrella, el árbol de Navidad, ¿no? Algo que capaz incluso ya sería un añadido a la carrera, todo lo que se ha construido. Y algo también que me queda y tiene mucha relación con esta gorra es estar en un gran premio de Fórmula 1 que no lo he podido hacer. Y tal vez, si es que ya estoy pidiendo demasiado, es solo cruzarme nada más con Kimi Raikkonen alguna vez, aunque sea algunos metros, sería óptimo y genial. Entonces, por ahí va el tema. Te cuento que el año pasado pude cumplir un sueño también maravilloso y que creí que nunca lo iba a hacer, y es conocer a Ronaldo Nazario da Lima, al fenómeno, cuando vino a Ecuador y traído, mira tú,
Claro, por pues Independiente bello, del qué Valle, lindo. mira, que son las coincidencias de la vida, y lo tuve a 30 centímetros. Me pude incluso sacar una foto que no fue la mejor, no es que estábamos posando los dos ni nada, pero él estaba en la conferencia de prensa y yo estaba ahí, y no lo podía creer tampoco. Ese fue un sueño, pero indescriptible, fue una cosa tremenda, una locura. Entonces, por ahí van los sueños que nos faltan por cumplir, y creo que ahí ya estaríamos. Es que me dices algo más. Estar en unos Juegos Olímpicos también sería espectacular, pero si no sucede tampoco es que el mundo se va a acabar, amigo. Yo estoy seguro que varios de ellos, y por qué no todos, los vas a cumplir, Teo. La verdad que tremendo profesional y tremendo persona que eres tú. Gracias amigo a ti, y a tu medio también, lo seguimos y creo que se va consolidando muchísimo en el tema de recordación de la gente, ¿no? Así es que eso es muy importante, y lo que no hay que también perderse en esta carrera es que esto es de largo aliento. Esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, así es que eh, cada día hay que intentar hacerlo mejor porque esto es de día a día y de trabajo muy largo. Mira tú que para yo llegar a pararme en un set de televisión, sobre todo de Televistazo, que uno dice Televistazo es capaz de algo de lo más prestigioso de este país, tuvieron que pasar casi 8 años. Entonces, las cosas llegan cuando tienen que llegar y no hay que desesperarse, sino tomarlas realmente con toda la serenidad del caso, Andrés. Perfecto, Teo. Bueno, ya para ir finalizando y no quitarte más tiempo, como te No, decía, un te gusto. tenemos una sorpresa para el final y no sé si habrás visto ya en alguna de las entrevistas que tenemos el segmento de cortita y al pie. No sé si sí, perfecto. Entonces tú me respondes lo primero que se te venga a la mente. Por ahí en otro medio creamos un poco de polémica por las respuestas que daban nuestros invitados. Esperemos que acá no pase lo mismo. Excelente, vamos. Estamos listos. Perfecto, entonces vamos con la primera. El platillo favorito de Teo Pozo. Me quedo con la parrillada, como te decía antes. Perfecto. La segunda, el país que hayas visitado que más te ha gustado. Brasil, La tercera, jugador favorito ecuatoriano. Antonio Valencia. Perfecto. La cuarta, la persona o las personas más importantes de tu vida. Bueno, la verdad es que hay que escoger una o las personas, me dijiste, ¿no? No, ajá, persona o personas. Creo que está claro. Mi padre y mi esposa y mi padre están por ahí. Mi abuelita también integra, me parece, el podio. No voy a poner orden, ubicación de primero, segundo, tercero para no crear discordia, pero ahí están, me parece, las personas más importantes de la vida. Perfecto. Hasta ahí facilita, ¿verdad? No sufriste. Sí, no, para nada. Vamos a ver con el siguiente nivel. La quinta, ¿el tamaño importa? Me parece que sí. Perfecto. La sexta, posición favorita. Eh, Encima, uno tiene que estar encima siempre. Genial. La séptima, si un día despiertas siendo mujer, ¿con qué compañero de trabajo o con qué jugador te gustaría tener una cita? Qué complejo, ¿ah? Eh, Justo con el que se unió, Pepe Mera, gran compañero. Perfecto. La octava, ¿a Teo le gusta dentro o afuera? Adentro me parece que se disfruta un poco más, ¿no? Muy bien. La novena, ¿en la cama, el sofá o en el auto? Creo que ya a esta altura de la vida, y no es porque uno sea burguesado ni nada, pero la comodidad no tiene precio. La cama tiene que ser siempre. Perfecto. Y la décima, pregunta que crea polémica y discordia,
5 compañeros que elegirías para un partido. Uf. Compañeros de trabajo. Sí, ya sea del canal o de la radio. A ver, me voy a quedar con el mismo Pepe Mera, que es un gran jugador, con Omar Sierra, otro gran amigo, con Edu Andino, que es un zaguero central, pero legendario. Van tres, ¿no? Sí, Necesitamos un arquero, que es mi cameraman, mi gran amigo, Hugo Acero, y un amigo de Coavisa, que es un jugadorazo, que se llama Cristian Segarra también, que él está en la parte de producción. Creo que con ellos me quedo y si alguien se enoja, pues ya no podemos hacer nada. La presión de Rabona me ha llevado a decir estos nombres. perfecto, Teo, la pasaste muy bien respondido. Y ahora te cuento que acá igual inauguro contigo, tienes el placer de ser el primero en inaugurar el segmento. Domina las redes como CR7. ¿Se te viene a la mente algo? No sé, algún desafío, me parece. Exactamente, son 4 preguntitas nada más A ver, vamos, acerca de tus redes. No sé estamos listos. si estés atento siempre a tus redes, pero vamos con las preguntas. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Eh, Más de 2000, me parece, Sí, más o menos. 2100, 2114. Excelente. La siguiente, ¿cuándo fue la última foto que posteaste acá en Instagram? La foto. Una foto, me mataste una foto. Ah, ojo que no Hace quiero hacer poquito, trampa. hace poquito fue. Hace poquito. Una foto, me parece de alguna nota que hice para DirecTV. Ah, foto, pero me dices, no video. Ajá. Foto. Ah, la que subí precisamente con Fabián y Mayra en un estadio. Sí, exacto, esa misma. Campeón. Y, y con la última, ¿cuántas publicaciones has tenido en Instagram? Uf, me mataste. Ahí sí. No sé más. 120, pero lo digo ya porque no tengo otra cosa que mencionar. 802 para tu sorpresa. Qué bestia, ¿ah? ¿Cómo uno puede llegar a tanto? Perfecto, Muy Teo, bueno la verdad saberlo, que ¿ah? Muy bueno saberlo. la domina, tienes que llevarle la cuenta ahora. No, Sí, la verdad que gracias, Teo, por tu buena onda, por habernos acompañado esta noche y de paso te quería mostrar un pequeño regalo que te tenemos, que no sé si la alcanzas a divisar, es una carta FIFA del qué FIFA chévere, 20 para que te la qué voy a chévere. pasar ya posterior a la entrevista. Así que nada, Teo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayas pasado un gran momento y gustoso de saber de tu vida y de conversar contigo. Por supuesto que sí, Andrés. La verdad es que el gusto ha sido mío. Gracias por permitir explayarme. Espero que se le ha hecho entretenido también a la gente. Las historias que cada uno tiene que contar ha sido, como te digo, muy chévere estar acá contigo, con tu medio, a la orden siempre, los tendremos muy cerca y también, ¿por qué no en los medios donde estamos, poder devolverles esta gentileza a ti, a todo el equipo, para que todos podamos darnos una